Escucha, cierra los ojos un instante, siente el peso del silencio, ese silencio que no juzga, que no exige, que no promete nada, pero lo contiene todo. Ahí, en ese espacio invisible entre tus pensamientos, habita tu verdadera esencia. Ahí estás tú, antes de los miedos, antes de las heridas, antes de los acuerdos que hiciste sin saberlo. Cuando era niño, yo también creí que el mundo era como me lo contaban, que debía complacer, que debía temer, que debía obedecer para ser aceptado. Pero un día comprendí que la vida que vivimos no siempre es nuestra. Es un sueño colectivo donde millones de voces dictan lo que deberíamos ser. Nos enseñan desde pequeños a domesticar el alma. Nos dicen que está bien, que está mal, que vale y que no vale. Y sin darnos cuenta, vamos firmando acuerdos invisibles con esas voces. Esos acuerdos se convierten en cadenas. Al principio parecen suaves, cómodas, incluso necesarias, pero con el tiempo aprietan. Nos atan a culpas que no son nuestras, a juicios que no merecemos, a historias que no escribimos. Hasta que un día, algo dentro de nosotros grita, un grito que no proviene del ego, sino del alma. Un grito que dice, despierta, tú no eres lo que te dijeron que eras. Y ese día comienza el viaje de regreso a uno mismo. Un viaje sin mapa, sin destino, sin promesas, pero lleno de verdad. Yo llamo a ese despertar el camino del guerrero del espíritu. No un guerrero que lucha contra los demás, sino uno que vence las mentiras dentro de su propia mente. Y para caminar ese camino, hay que hacer un pacto nuevo contigo mismo. 4 acuerdos sagrados que no son mandamientos ni reglas, sino llaves. Llaves que abren la puerta a la libertad interior. El primero, sé impecable con tus palabras. Las palabras son semillas. Cada palabra que pronuncias germina en el alma de quien la escucha y también en la tuya. Cuando hablas con amor, siembras luz. Cuando hablas con odio, siembras oscuridad. Muchos destruyen su propia vida con el filo de su lengua, sin darse cuenta. Porque no solo hablamos con los demás, también nos hablamos a nosotros mismos. Cada vez que te dices, no puedo, te encadenas. Cada vez que repites no valgo, te apagas. Cada palabra es un hechizo, y tú eres el hechicero. Por eso, la impecabilidad no es perfección, sino consciencia. Es elegir cada palabra como quien elige un fuego para encender el alma o para quemarla. Recuerda esto, tu voz tiene el poder de crear o destruir mundos. Cuando bendices con tus palabras, te bendices a ti mismo. Cuando maldices, te hiere el eco de tu propia voz. Yo lo aprendí en carne viva. Durante años me hablé con dureza, me repetía los juicios que escuché de otros, como si fueran míos, hasta que comprendí que la mente puede ser un templo o una prisión, y las palabras son sus ladrillos. Desde entonces, decidí que cada palabra debía ser una ofrenda, no un castigo. Ser impecable con tus palabras es amar tu verdad, más que tu necesidad de tener razón. Es mirar a los demás y ver su esencia, no sus errores. Es comprender que la pureza del lenguaje transforma el alma, porque cuando hablas con amor, incluso el silencio te escucha. Pero hay un enemigo silencioso que sabotea ese poder, la interpretación. Y ahí nace el segundo acuerdo. No tomes nada como algo personal. Nada. Ni los elogios, ni las críticas, ni las heridas que otros te lanzan con sus palabras. Porque cuando alguien te hiere, no habla de ti, habla de su propio dolor. Y si tú tomas sus heridas como propias, te conviertes en esclavo de su sombra. Cuando entiendes esto, te liberas, dejas de reaccionar, dejas de defenderte, dejas de luchar por tener la razón. La paz ya no depende de la aprobación ajena. Y eso es libertad. Mira el cielo un instante. Imagínalo ahora. Las nubes no se ofenden cuando el viento las empuja. Simplemente cambian de forma y siguen su camino. Así debería ser el alma. Ligera, cambiante, libre de la necesidad de gustar. Cuando no tomas nada personal, ya nadie puede manipularte con miedo o culpa. Tu energía deja de drenarse en batallas inútiles. Empiezas a comprender que cada quien está viviendo su propio sueño,
su propio infierno o paraíso interior. Y lo que dicen de ti es solo un reflejo de ellos mismos. ¿Sabes qué pasa cuando dejas de reaccionar ante lo que no puedes controlar? Empiezas a escuchar tu propia voz, esa voz que habías silenciado para encajar, esa voz que te susurra: no necesitas demostrar nada, eres suficiente. Cada vez que eliges no tomarte algo personal, es como si quitaras un ladrillo de la muralla que te separa de la paz. Y poco a poco, la luz comienza a entrar. Pero aquí surge otro obstáculo. La mente no soporta el vacío. Cuando dejas de tomarte las cosas personales, empieza a imaginar historias, a llenar los silencios con suposiciones. Y ahí nace el tercer acuerdo: no hagas suposiciones. La mente humana teme no saber, y por eso inventa, crea teorías, interpreta miradas, da sentido a los silencios, y en ese intento de protegernos del vacío, creamos mentiras que terminan lastimándonos. ¿Cuántas veces sufriste por algo que nunca ocurrió? ¿Cuántas noches te quitó el sueño una historia que solo existía en tu cabeza? Nos volvemos prisioneros de pensamientos que no son reales, esclavos de suposiciones que alimentan la duda. Pero hay una llave poderosa: preguntar. Preguntar con humildad, escuchar con atención y no temer al silencio que sigue a la verdad. Cuando preguntas, la mente se ilumina. Cuando supones, la mente se nubla. Aprendí que la mayoría de los conflictos humanos no nacen de la maldad, sino del miedo. Y el miedo florece en la oscuridad de la falta de comunicación. La claridad, en cambio, es luz. Y donde hay luz, no hay lugar para los fantasmas de la duda. Por eso, el tercer acuerdo es un acto de valentía. Valentía para mirar más allá de tus pensamientos, para aceptar que la verdad a veces duele, pero siempre libera. Y aquí te dejo una verdad: no hay peor prisión que la mente llena de suposiciones, ni mayor libertad que la de quien puede mirar a otro y decir: háblame con tu verdad, no con mis miedos. Y cuando comprendes que no necesitas suponer, algo dentro de ti se aquieta, el ruido mental disminuye, el alma respira. De pronto, ves con claridad lo que antes estaba cubierto por la niebla de la interpretación. Te das cuenta de que el mundo no era tan hostil como parecía. Eras tú quien lo miraba con los ojos del miedo. El miedo, esa sombra que todos llevamos dentro. Esa voz que susurra: no eres suficiente, te van a herir, vas a fallar. El miedo tiene 1000 rostros, pero una sola raíz: el olvido de quién eres. Y cuando olvidas tu verdadera naturaleza, comienzas a buscar en los demás lo que ya estaba en ti. Buscas amor, validación, seguridad, pero nada de eso puede sostenerse cuando proviene del exterior. El miedo nos domestica, nos enseña a obedecer sin preguntar, a callar lo que sentimos, a disfrazar lo que somos. Y lo peor es que lo confundimos con prudencia, con madurez, con sentido común. Pero el miedo nunca fue sabio, solo es un guardián del pasado. Por eso, el cuarto acuerdo es el más poderoso de todos. Haz siempre lo máximo que puedas, pero no lo interpretes como una exigencia. No se trata de ser perfecto, sino de estar presente, de dar lo mejor de ti desde el lugar en el que estás, con lo que tienes, con lo que eres hoy. Porque cuando haces lo máximo que puedes, el juicio desaparece. Ya no te persigue la culpa del ayer ni la ansiedad del mañana. Solo existe el ahora, el momento en que tu corazón late y el universo te observa actuar. Hacer lo máximo que puedas no significa forzarte hasta romperte, sino honrarte con cada paso que das. Hay días en que tu máximo será un grito de poder y otros en que será simplemente respirar y seguir. Ambos son válidos, ambos son sagrados. Cuando vives con este acuerdo, la vida deja de ser una competencia y se convierte en un arte. Dejas de compararte, porque comprendes que el único rival que existe es tu antigua versión. Y cada día te superas un poco, sin buscar la aprobación, sin perseguir la perfección, solo por el placer de ser coherente con tu alma. Recuerdo una vez, mientras meditaba en el desierto, que observé una pequeña flor creciendo entre las rocas.
Era diminuta, frágil, casi invisible, pero florecía con la fuerza de quien no necesita aplausos. Comprendí entonces que la grandeza no siempre hace ruido. A veces, la verdadera fuerza está en quien simplemente cumple su propósito, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo premie. Eso es hacer lo máximo que puedes. Florecer en silencio, dar frutos sin orgullo, caminar sin miedo al juicio. Cuando aplicas los 4 acuerdos juntos, algo cambia para siempre. El mundo exterior puede seguir igual, pero tú ya no eres el mismo. Las palabras de otros ya no te hieren. Las circunstancias ya no te definen. Y el pasado deja de tener poder sobre ti. Comienzas a vivir en un estado que yo llamo el sueño del cielo. No un cielo lejano, sino uno que se experimenta aquí, en este instante, cuando tu mente y tu espíritu caminan en armonía. Ese cielo no depende de la suerte ni de las condiciones, nace de la conciencia. Y la conciencia no se obtiene leyendo o escuchando, sino recordando lo que ya sabías antes de olvidar. Muchos me preguntan, ¿cómo puedo vivir los 4 acuerdos si el mundo es tan ruidoso, tan injusto, tan cruel a veces? Y yo les digo, el mundo exterior es solo un reflejo de la conversación interna. Cambia tu diálogo interior y cambiará el tono de la vida. Habla con amor, no te tomes nada personal, deja de suponer, haz siempre lo mejor que puedas, y el universo se reordenará a tu favor, porque habrás vuelto a tu estado natural, la paz. Pero hay algo más profundo que quiero que escuches. La impecabilidad con las palabras no solo cambia cómo hablas, sino cómo piensas. Cuando tus pensamientos se vuelven amorosos, tu frecuencia se eleva, y lo que antes te hería, ya no te toca. El dolor sigue existiendo, pero ya no domina tu destino. Te conviertes en observador, no en víctima. Y eso es libertad. No la ausencia de dolor, sino la presencia de conciencia. ¿Sabes qué ocurre cuando un ser humano comienza a vivir en conciencia? Deja de reaccionar y empieza a crear. Ya no busca que el mundo lo apruebe. Se convierte en el mundo que siempre buscó. Esa es la esencia de los 4 acuerdos. Transformarte de víctima a creador. Imagina ahora que estás frente a un espejo. Mírate con honestidad, sin máscaras, sin juicios. ¿A quién ves? ¿A la persona que otros moldearon? ¿O a la luz que estaba ahí desde antes de que el miedo naciera? Cuando te reconoces sin disfraces, el espejo deja de ser una superficie y se convierte en una puerta hacia tu verdadera identidad. Y al cruzarla, descubres algo inmenso, que la vida nunca fue una lucha, sino una danza, que el universo no es tu enemigo, sino tu reflejo, que todo lo que viviste, incluso el dolor, tenía un propósito, traerte de regreso a ti. A veces, ese regreso duele. Duele dejar morir al personaje que inventaste para sobrevivir. Duele mirar de frente las mentiras que un día creíste verdad. Pero ese dolor es sagrado. Es el fuego que purifica, no el que destruye. Como el oro que se refina entre llamas, el alma también necesita pasar por su fuego para revelar su brillo. Y ese brillo eres tú, sin las máscaras del miedo, sin las voces del juicio, sin las cadenas de la culpa. Entonces comprendes que los acuerdos no son reglas externas, sino recordatorios internos. Son puentes que te conducen de la ilusión a la verdad, del miedo al amor, del ruido a la quietud. Y cuando llegas ahí, te das cuenta de que el cielo en la tierra no es una promesa lejana, sino un estado del ser, un estado en el que la mente deja de resistir y el corazón comienza a guiar, donde ya no necesitas controlar nada, porque confías en la vida, confías en el tiempo, confías en ti. Y en esa confianza, el alma descansa. Y entonces lo comprendes. No se trataba de cambiar el mundo, sino de recordarte a ti mismo, de volver a casa después de tanto ruido, de mirar hacia adentro y encontrar el templo que habías buscado afuera. Ahí, en la quietud, descubres que siempre estuviste acompañado, que la vida nunca dejó de hablarte, solo que tú no escuchabas. Sus mensajes estaban en las personas que amaste, en las que te hirieron,
en los caminos que se cerraron y los que se abrieron sin aviso. Todo era parte de un mismo lenguaje, el lenguaje del despertar. Comprendes que no hay enemigos, solo maestros disfrazados, que incluso el dolor fue un espejo mostrándote dónde aún quedaba sombra, y que las heridas no vinieron a destruirte, sino a romper la coraza que te impedía sentir. Cuando vives los 4 acuerdos, ya no miras la vida desde el miedo, sino desde la conciencia. Cada palabra que pronuncias la eliges como un artista elige sus colores, no para impresionar, sino para crear belleza. Cada emoción que llega la aceptas sin juicio, como quien abre la ventana y deja que el viento le hable del cambio. Y cada acción, por pequeña que sea, se vuelve un acto de amor. Entonces te das cuenta, la impecabilidad con las palabras te enseñó a honrar tu voz. El no tomar nada personal te liberó del peso de los juicios ajenos. El no hacer suposiciones te dio la paz del entendimiento. Y el hacer siempre lo máximo que puedes te devolvió la dignidad de vivir presente. Has regresado, no al pasado, no al futuro, sino al instante eterno que lo contiene todo. Imagina que caminas ahora por un sendero rodeado de luz. Cada paso que das borra una vieja creencia. Cada respiración es un nuevo comienzo. Sientes cómo se disuelve el miedo, cómo se cae la máscara, cómo la voz interior que antes te juzgaba, ahora te susurra, eres libre. Y en ese instante, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza entre tu alma y el universo. Ya no hay ganadores ni vencidos, solo conciencia moviéndose al ritmo del amor. Comienzas a entender que la libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en amar lo que haces, que el verdadero poder no está en controlar, sino en confiar, y que la felicidad no es una meta, sino una consecuencia de estar en armonía con lo que eres. De pronto, el cielo parece más grande, el aire más limpio, y cada rostro humano se vuelve un recordatorio. Todos estamos soñando, pero algunos sueñan despiertos, y otros dormidos. Y tú, ahora, has despertado. El despertar no te hace superior, te hace compasivo, te hace mirar al otro con ternura, porque sabes que también él está buscando el camino de regreso a casa. Entonces tus palabras sanan, tu presencia inspira, tu silencio enseña. Los 4 acuerdos son más que sabiduría antigua, son una revolución interior, una alquimia del alma. Cuando los vives, transmutas el veneno del miedo en el néctar del amor. Y lo que antes era oscuridad, ahora es fuego que ilumina. Recuerda siempre esto. El poder más grande del ser humano no es cambiar lo que ocurre fuera, sino elegir cómo responder desde dentro. Ahí comienza la verdadera libertad. Cada día será una nueva oportunidad para practicar. Habrá momentos en que falles, en que el viejo sueño del miedo quiera reclamarte. Pero no te castigues, sonríe, reconoce el intento, agradece el aprendizaje y vuelve a comenzar. Porque la maestría no es nunca caer, sino aprender a levantarte con más conciencia cada vez. Cuando hables, que tus palabras nazcan del amor. Cuando escuches, que tus oídos no juzguen. Cuando actúes, que sea desde la presencia. Y cuando dudes, recuerda, la verdad no grita, susurra. Yo también tuve que desaprender para poder vivir. Tuve que atravesar mis sombras, soltar mis certezas y abrazar el misterio. Y allí, en el corazón del silencio, encontré lo que siempre había buscado. La paz que no depende de nada, la libertad que no necesita escapar y el amor que no pide condiciones. Ahora lo comparto contigo, porque cada alma que despierta ilumina el camino para las demás. Y ese es el verdadero propósito, despertar juntos. Imagina por un momento que la humanidad entera viviera así, sin palabras que hieran, sin juicios que dividan, sin suposiciones que confundan, sin esfuerzo que agote el alma. Solo seres humanos viviendo con conciencia, respeto y amor. Ese sería el paraíso en la tierra. Y aunque parezca lejano, comienza con un solo paso, contigo.
Cierra los ojos y respira. Siente cómo tu corazón late al compás del universo. Eres parte de algo inmenso, una chispa de luz en el gran fuego de la creación. No estás aquí por casualidad, estás aquí para recordar. Recuerda quién eres. Recuerda lo que eres capaz de crear cuando dejas de temer. Recuerda que el amor no se busca, se despierta. Recuerda que la vida te está esperando, no para que la entiendas, sino para que la vivas. Cada amanecer será ahora un nuevo pacto. Cada palabra, un hechizo de luz. Cada acción, una oración silenciosa. Y cada respiración, un recordatorio. Estás vivo. Y mientras estés vivo, puedes elegir. Elige hablar con amor. Elige no tomarte nada personal. Elige preguntar antes que suponer. Elige dar lo mejor de ti, incluso cuando nadie te vea. Porque al final, lo que siembras en tu interior se refleja en el mundo que habitas. Y cuando tu mundo interior es un jardín de paz, la vida se convierte en un milagro constante. Entonces, cuando todo parezca incierto, cuando la mente dude y el corazón tiemble, vuelve a este instante. Vuelve a tu respiración, vuelve a tu centro. Ahí, entre la inhalación y la exhalación, está tu hogar. Ahí está Dios, el amor, la conciencia, el todo. Y recuerda, no necesitas entenderlo todo, solo vivir con intención, caminar con fe y actuar con amor. El resto, el universo se encargará de ordenarlo. Porque cuando el corazón es impecable, la vida entera conspira a tu favor. Y cuando llegue la noche y mires las estrellas sabiendo que cada una brilla con la misma luz que habita en ti, entonces entenderás que nunca estuviste perdido. Solo estabas recordando el camino. Respira. Sonríe. Has vuelto a casa. Yo soy Don Miguel Ruiz y te digo algo. La libertad no se conquista, se recuerda, porque siempre fuiste libre. Solo que habías olvidado el poder que habitaba en tu palabra.